estamos en el momento del aire, podemos decir. Siempre y cuando entendamos que o aceptemos que de alguna manera el sol, ¿no? El sol, esto que en astrología es la personalidad, ¿no? El recorrido de la evolución de una personalidad, de un yo soy, ¿no? Que justamente es esto, ¿no? Es esto que acabamos de decir, es en recorrido. Cuando decimos recorrido hablamos de imaginamos en verdad un camino con desafíos, muchas veces obstáculos, propuestas, bifurcaciones a ese camino, que por lo tanto nos está diciendo que es un signo de pregunta, ¿no? Desde el momento que nacemos, ¿sí? Ese sol en ese signo que nosotros podemos tener en nuestra carta natal. ¿Pero qué es eso? Es un signo de pregunta, es una invitación a un salto evolutivo que tendremos que ver, tendremos que prepararnos y fortalecernos durante toda nuestra vida para poder hacerlo, ¿sí? Siempre tenemos que acordarnos y tener en cuenta que no existe ningún tipo de determinismo, ni de parte de la astrología, ni de parte de ninguna ciencia, terapia, como lo queramos llamar, ¿no? Siempre tenemos que acordarnos que nosotros somos el punto central desde el cual construimos, destruimos, mejoramos, empeoramos, ¿sí? Entonces, decíamos que el aire, estábamos hablando del sol, del aire, y entonces, ¿por qué el aire, no? Porque, bueno, justamente el sol, ese de nuevo, ese yo soy, que se va moviendo, que va recorriendo, ¿no? En este momento está en el signo de Libra, está como ya, digamos, como entrando en la última parte, ¿no? De ese signo, que es un signo de aire, que uno dice, muchas veces piensa, pero yo qué tengo que ver con esto, si mi sol es de otro signo. Justamente es esto, ¿no? Ese camino evolutivo, ese recorrido, ¿sí? Que tantos desafíos nos presenta en la vida, y está bueno que sea así. Mientras más desafíos nos presente, más contentos deberíamos estar. Mientras menos desafíos sintamos que tenemos, más preocupados deberíamos estar, porque muy probablemente tengamos esos desafíos, pero los estemos ignorando porque preferimos quedarnos en una zona de confort, una zona de comodidad. Entonces ni los vemos, y no solamente no los vemos, terminamos creyendo que no existen. Y con esto tiene que ver un poco el poder ver, ¿no? Y hacer un seguimiento, si se quiere, a los que nos interesa la astrología, de cómo se van moviendo los distintos planetas y los no planetas también, ¿no? Porque también están puntos como Lilith, Quirón, ¿no? El nodo norte, que son importantísimos, ¿no? Sobre todo Quirón, Lilith, que son fundamentales como para conocernos a nosotros mismos, fundamentales, básicos. Pero a ver, que el sol esté en un signo de aire, ¿qué significa? ¿Qué nos quiere decir? No, un signo de aire cardinal aparte, ¿no? Esa velocidad, ¿no? Que a veces, ¿no? Esa cosa de velocidad, esa cosa de estoy pero no estoy, esa fuerza, el viento, ¿no? El viento, que es a veces esa fuerza que la sentimos pero no la vemos, esa sensación, quizás hasta ese riesgo de decir
que tengo algo pero que no lo tengo, ¿sí? Justamente por eso el aire a veces tiene que ver con eso, quizás con empezar a prestar un poco de atención, ¿sí? A estas cosas que a veces parece que no las tenemos, pero las tenemos, ¿no? Es una fuerza que siento, pero no veo, como decíamos del viento, ¿no? Y el aire es justamente eso, ¿no? Es aquello que por ahí corramos el riesgo de dejar pasar, ¿sí? Porque algún pensamiento que podríamos mal entender como superador, ¿sí? Se impone sobre eso, ¿no? Y justamente cuando hablamos de leer hablamos de pensamientos. Y fíjense que esto que decíamos al principio, ¿no? Cosa de decir que a veces podemos sentir y hasta creer, ¿no? Que nuestra vida es poco desafiante, que los desafíos no existen, que como que en algún punto estamos en la línea de llegada. ¿Y qué es esto lo que tenemos? Bueno o malo, pero nos resignamos. Ya sea bueno o malo, nos resignamos. Y este es el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún punto hubo algún pensamiento, ¿sí? Y cuando hablamos de pensamiento hablamos de aire, que prevaleció, ¿no? Que nos hizo creer algo, que nos autoconvencimos de algo, de un pensamiento que pudo haber venido de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestra infancia o de la interpretación de nuestras circunstancias actuales, no importa, pero el aire en algún punto nos invita a poder desestructurar, a poder desandar, ¿no? Esa estructura tan a su vez rígida y a su vez frágil de estos pensamientos que nos hacen ver la realidad. Y acá está el tema, ¿no? O sea, uno dice, ¿por qué esto de frágil y rígido, no? Porque es aire, es algo que de nuevo, que lo sentimos pero no lo vemos, como el viento. Pero a su vez es rígida porque nos autoconvence de cosas, muchas veces nos autocondena a cosas que no existen, que nosotros las estamos creando desde ese pensamiento que va de alguna manera normalizando otro pensamiento, que va justificando otro pensamiento, porque de alguna manera tenemos que explicar ciertas situaciones que no nos están convenciendo, que no nos convencen quizás de hace muchos años en nuestra vida, ¿no? Entonces ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema de entender que el pensamiento en la astrología lo podemos asociar, lo tenemos que asociar a este elemento aire, ¿no? Y que el aire también tiene mucho que ver con esto de la sutilidad del pensamiento y también tiene que ver con el tema de la velocidad, ¿sí? Así, es decir, con la misma velocidad, con la misma ímpetu, con la misma decisión con la cual nosotros fuimos creando o vamos creando este tipo de pensamientos que nos van justificando uno sobre otro, creando estas estructuras que después se vuelven rígidas, a pesar de ser intangibles, invisibles, se vuelven muy rígidas y que lo peor de todo se vuelven justificadoras de cosas que no somos, ni fuimos, ni deberíamos ser, pero de alguna manera las actuamos porque el aire desde la astrología lo que nos viene a decir es que esos pensamientos de alguna manera son esta realidad que vemos, que vivimos y sobre todo esto, lo más importante, que sentimos, ¿no? Cuidado porque acá está el tema, ¿no? El asociar finalmente un pensamiento con un sentimiento. Entonces, ¿y por qué digo sentimiento? Porque justamente cuando nosotros hacemos este trabajo al cual yo te invito que te expongas y que te animes a esta idea de poder desestructurar, desandar
una pirámide de justificaciones, de sutilidades, ¿no? ¿Qué quiere decir sutilidades? Estas cosas tan sutil que yo me digo, bueno, pero no es así, pero no puede ser esto, no sé. Es como que de alguna manera me fui repitiendo ese mantra, de alguna manera, en este caso un mantra que no nos deja nada positivo, ¿no? Porque lo podríamos sustituir por otros mantras, entre comillas, ¿no? Que nos podrían dejar cosas mucho más positivas que estas. Pero digo, la invitación es esta, porque no miramos un poquito esas estructuras, esas tan rígidas de justificaciones, que en algún punto hace que nos sintamos de una manera o que estemos en un lugar que quizás no es el que deberíamos estar, o es el que deberíamos estar, pero deberíamos estar de otra manera, mirarnos, ¿no? Y mirarnos como quizás esos pequeños afirmaciones, justificaciones, se van poniendo una sobre otra, y justamente en esta estructura invisible nos genera una estructura visible, que es esa realidad en la cual yo estoy y digo, ¿es esta mi realidad? ¿Es esta mi verdadera realidad? ¿Es esta la realidad en la cual yo quiero estar? Bueno, la respuesta a esa está en poder no entender tanto esas justificaciones, sino poder hacer este proceso de autoindagación para poder ver cómo nosotros fuimos generando esa estructura, ¿no? Y esto nos va a servir sobre todo y principalmente para ver cómo de ese momento, desde el momento en que empezamos a hacer eso en adelante, ver cómo la seguimos construyendo, y esto nos va a dar una chispa, algo muy, digamos, muy valioso y muy útil para nosotros, que es poder por lo menos darnos cuenta de que estamos construyendo de nuevo. Entonces, construyendo algo con palabras, con pensamientos que nos van a determinar ese futuro. Entonces, por lo menos al principio nos vamos a dar cuenta que no es por ahí, o que tengo que cambiar esas palabras, esos mantras. Así que esa es la propuesta, animarnos a meternos en este camino y en esta profundidad que nos va a traer un gran cambio a nuestra vida, sobre todo una iluminación y sobre todo un gran conocimiento para saber cómo gestionarnos a nosotros mismos de acá hacia adelante.